Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Reyes, soy estudiante de licenciatura en básica. Hoy vamos a hablar del aprendizaje y todo lo que él implica. Vamos a hablar de algunos puntos específicos, así que acompáñame en este video. El aprendizaje. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se aprende? Muy bien, hoy vamos a resolver estas preguntas. Vamos a hablar un poco de las generalidades del aprendizaje. Todos los seres humanos nacimos con una misma capacidad de intelecto, excepto las personas que nacieron con discapacidades mentales. Pero en general, Dios a todos nos dio un mismo porcentaje. Ahora, depende únicamente de nosotros como seres humanos desarrollar esas habilidades y destrezas que se nos han sido dadas. Al paso que nosotros vamos adquiriendo y adquiriendo más información, que vamos obteniendo un mejor aprendizaje, vamos desarrollando una mejor conducta que nos lleva a ser unas personas en crecimiento de manera integral. Para aprender necesitamos de tres factores importantes. Que nunca se nos puede olvidar. El primero de ellos es observar, el segundo de ellos es estudiar y el tercero de ellos es practicar. El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren nuevas habilidades, nuevas destrezas y vamos a mejorar de una manera progresiva nuestro intelecto. De esta manera podemos socializarnos mejor con las personas de nuestro alrededor, con la sociedad y vamos a poder crecer de manera integral como seres humanos y obtener una conducta de mejor calidad. Muy bien, ahora vamos a hablar de las condiciones del aprendizaje. Son 5. La primera de ellas es la edad. Toda edad es apta para aprender. ¿Cómo así? Sí, yo, Laura Reyes, pienso que el ser humano desde que nace hasta que muere está en un proceso continuo de aprendizaje. Es decir, desde que tiene 0 edad hasta que tiene 100 años y hasta allá vive, el ser humano aprende. Aprende de manera continua, de manera progresiva, de manera diaria, día tras día. El segundo factor importante o la segunda condición de aprendizaje son las condiciones fisiológicas, es decir, el estado del organismo. La tercera es las condiciones psicológicas, es decir, todo lo que va alrededor de sus emociones, cómo se siente, por qué está triste, por qué no está triste. Hay personas que tal vez en su infancia los fueron maltratados psicológicamente diciéndoles usted es un bruto, usted no puede, usted no sabe. Entonces cuando la persona más adelante quiere impulsarse o quiere arriesgarse a estudiar, ya se sienten muy limitados por todas estas palabras que han permeado su mente en la infancia. El cuarto de ellos es el factor de la repetición, es decir, todo lo que nosotros aprendemos es necesario tenerlo en una continua repetición, es decir, estarlo recordando progresivamente para que esa información nunca se nos olvide. Y el quinto, que también es importante, son las buenas relaciones, es decir, la relación que existe entre el docente y el educando. Si tenemos en cuenta estas 5 condiciones, vamos a tener un buen aprendizaje, un aprendizaje asertivo que nos ayudará a ser mejor. Muy bien, ahora vamos a hablar de los modos y formas de aprendizaje. Vamos a enfocarnos primero en los modos. Aprendizaje por reflejo operante. Este se establece cuando el comportamiento es practicado por el estudiante y seguidamente gratificado o recuperado. Segundo, aprendizaje por reflejo condicionado. Este es cuando se sustituye un estímulo natural por un artificial con el fin de obtener un mismo resultado. Tercero, aprendizaje por memorización. Aquí es donde nosotros hacemos recepción de la información que ya hemos obtenido. Bien, ahora, como cuarto modo tenemos el aprendizaje por ensayo-error. Es aquí cuando el estudiante lleva su proceso de aprendizaje en un contexto de muchas problemáticas y demás. Aquí es donde el profesor entra a jugar un papel importante para buscar las posibles o ciertas soluciones que le ayuden a ese estudiante a obtener un mejor aprendizaje. Y por último tenemos el aprendizaje por demostración, que es cuando nosotros realizamos ciertas comparaciones. Bien, ahora vamos a hablar de las formas del aprendizaje. Los seres humanos aprendemos de diversas formas. Aprendemos a través de las experiencias, aprendemos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo nuestro ser
existencial. Vamos a hablar de tres formas importantes. La primera de ellas es la forma motora. La forma motora involucra todo nuestro organismo, es decir, nuestros músculos, nuestros huesos y demás. La forma emotiva. La forma emotiva es la que va directamente relacionada con las emociones. Es decir, cuando nosotros como docentes empezamos a tocarle las emociones a los estudiantes, empezamos a decirle por qué se siente así, por qué está así, por qué no hace esto, por qué no hace aquello, cuando nosotros los profesores empezamos a involucrarnos con sus emociones. Y tercero y último tenemos la forma intelectual y esta va directamente relacionada con la parte metacognitiva, es decir, con el aprendizaje, con el intelecto del estudiante. Bien, ahora vamos a hablar de las fases y las leyes del aprendizaje. Vamos a hablar primero de las fases. Las fases. Nosotros debemos hacer que el educando sea mejor, estimularlo a ser mejor, pero para ello como docentes debemos empezar a llamar su atención, mostrarle cuál es el objetivo de la actividad que nosotros planteamos como docentes y cuál es el fin que ellos tienen para realizarla. Vamos a hablar de la primera fase, la fase de la motivación. Nosotros como docentes debemos motivar al alumno a ser mejor. Lo hacemos a través de elementos que a ellos les llamen la atención y permita que su conocimiento sea enriquecido. También debemos mostrarle cuál es el objetivo que tenemos con esa actividad que nosotros estamos planteando y qué es lo que nosotros realmente como docentes pedimos de ellos. Bueno, como segunda fase tenemos la fase de aprehensión. Aquí el maestro buscará o tratará de hacer la clase más llamativa a partir de una excelente didáctica. Bien, como segunda fase tenemos la fase de la adquisición. En la fase de adquisición es donde la información que nosotros damos como docente en la memoria de los chicos quedan almacenadas a corto plazo. Pero si nosotros damos dicha información a través de imágenes, sonidos, películas y demás, esto hace que la información quede almacenada por mucho más tiempo. Es ahí donde la actividad es aquí donde juega un papel muy importante en las actividades que nosotros planteamos como docentes para hacer que esta información quede almacenada a largo plazo. Yo, Laura Reyes, pienso que hoy en día los maestros se enfocan más en el hecho de enseñar para el momento y no para la vida. Y nosotros como maestros debemos esforzarnos para que nuestros estudiantes aprendan para la vida y no para el momento. Bien, vamos a hablar de la cuarta fase, que es la fase de retención. En la fase de retención es cuando el estudiante acumula cierto grado de información o mucha información. Esto se da gracias a las herramientas presentadas por el docente. Es ahí donde juega un papel muy importante las herramientas que nosotros como docentes le damos a los chicos, ya que estas hacen que los estudiantes retengan por más tiempo la información brindada. Bien, vamos a hablar de nuestra quinta fase, en la fase de la generalización. Aquí ya el estudiante tiene la información. Ahora, lo que debe hacer es aplicar la información a la vida cotidiana. Tanto él como el docente deben hacerlo, es decir, involucrar esa información dada a mi diario vivir. Bien, vamos a hablar de nuestra sexta fase, la fase de la ejecución. Dentro de la fase de ejecución miramos dos factores importantes. El primero de ellos, en la fase de la ejecución, el estudiante hablará de la información que ya ha aprendido. Y como segundo factor, tenemos el docente debe evaluar la información que ya tiene el estudiante. Bien, y por último tenemos nuestra séptima fase, que es la fase de retroalimentación. Una vez el estudiante ya tenga la información, ya comparte esa información y ya el docente le haya evaluado esa información, entra a la séptima fase, que es una fase importante que el docente debe hacer, y es la retroalimentación de la información ya aprendida. Bien, ahora vamos a hablar de las leyes del aprendizaje. Dentro de las leyes del aprendizaje encontramos 5 leyes bastante importantes. La primera de ellas es la ley de la predisposición. Aquí el docente tiene con la obligación de preparar el ánimo de los estudiantes a través de una dinámica, a través de un juego, para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje durante ese periodo de clase. Y como segunda ley tenemos la ley del efecto, que es aquí donde el maestro estimula al estudiante para que sea mejor.
Bien, vamos a hablar de nuestra tercera ley, la ley del ejercicio. Esta ley juega un factor muy importante, ya que a través del ejercicio podemos canalizar de pronto factores como la hiperactividad. Tenemos la tercera ley, que es la ley de la novedad. El docente debe ser un docente novedoso, que sus estrategias permitan que los estudiantes puedan recordar lo anterior aprendido y puedan recopilarlo y asociarlo con la nueva información que se les brinda. Quinto, la ley de la vivencia. En la ley de la vivencia, el maestro debe hacer que el estudiante se enrole con su diario vivir, es decir, enseñar a partir de lo que nosotros vivimos día a día. Bien, ahora vamos a hablar de las fases y las leyes del aprendizaje. Vamos a hablar primero de las fases. Las fases. Nosotros debemos hacer que el educando sea mejor, estimularlo a ser mejor, pero para ello como docentes debemos empezar a llamar su atención, mostrarle cuál es el objetivo de la actividad que nosotros planteamos como docentes y cuál es el fin que ellos tienen para realizarla. Vamos a hablar de la primera fase, la fase de la motivación. Nosotros como docentes debemos motivar al alumno a ser mejor. Lo hacemos a través de elementos que ellos les llamen la atención y permita que su conocimiento sea enriquecido. También debemos mostrarle cuál es el objetivo que tenemos con esa actividad que nosotros estamos planteando y qué es lo que nosotros realmente como docentes pedimos de ellos. Bueno, como segunda fase tenemos la fase de aprehensión. Aquí el maestro buscará o tratará de hacer la clase más llamativa a partir de una excelente didáctica. Bien, como segunda fase tenemos la fase de la adquisición. En la fase de adquisición es donde nosotros, la información que nosotros damos como docente en la memoria de los chicos quedan almacenadas a corto plazo. Pero si nosotros damos dicha información a través de imágenes, sonidos, películas y demás, esto hace que la información quede almacenada por mucho más tiempo. Es ahí donde la actividad es aquí donde juega un papel muy importante en las actividades que nosotros planteamos como docentes para hacer que esta información quede almacenada a largo plazo. Yo, Laura Reyes, pienso que hoy en día los maestros se enfocan más en el hecho de enseñar para el momento y no para la vida. Y nosotros como maestros debemos esforzarnos para que nuestros estudiantes aprendan para la vida y no para el momento. Bien, vamos a hablar de la cuarta fase, que es la fase de retención. En la fase de retención es cuando el estudiante acumula cierto grado de información o mucha información. Esto se da gracias a las herramientas presentadas por el docente. Es ahí donde juega un papel muy importante las herramientas que nosotros como docentes le damos a los chicos, ya que estas hacen que los estudiantes retengan por más tiempo la información brindada. Bien, vamos a hablar de nuestra quinta fase, es la fase de la generalización. Aquí ya el estudiante tiene la información. Ahora, lo que debe hacer es aplicar la información a la vida cotidiana. Tanto él como el docente deben hacerlo, es decir, involucrar esa información dada a mi diario vivir. Bien, vamos a hablar de nuestra sexta fase, la fase de la ejecución. Dentro de la fase de ejecución miramos dos factores importantes. El primero de ellos, en la fase de la ejecución, el estudiante hablará de la información que ya ha aprendido. Y como segundo factor, tenemos el docente debe evaluar lo aprendido, la información que ya tiene el estudiante. Bien, y por último tenemos nuestra séptima fase, que es la fase de la retroalimentación. Una vez el estudiante ya tenga la información, ya comparte esa información y ya el docente le haya evaluado esa información, entra a la séptima fase, que es una fase importante que el docente debe hacer, y es la retroalimentación de la información ya aprendida. Bien, ahora vamos a hablar de las leyes del aprendizaje. Dentro de las leyes del aprendizaje encontramos 5 leyes bastante importantes. La primera de ellas es la ley de la predisposición. Aquí el docente tiene la obligación de preparar el ánimo de los estudiantes a través de una dinámica, a través de un juego, para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje durante ese periodo de clase. Y como segunda ley tenemos la ley del efecto, que es aquí donde el maestro estimula al estudiante para que sea mejor. Bien, vamos a hablar de nuestra tercera ley, la ley del ejercicio. Esta ley juega un factor muy importante, ya que a través del ejercicio
podemos canalizar de pronto factores como la hiperactividad. Tenemos la tercera ley, que es la ley de la novedad. El docente debe ser un docente novedoso, que sus estrategias permitan que los estudiantes puedan recordar lo anterior aprendido y puedan recopilarlo y asociarlo con la nueva información que se les brinda. Quinto, la ley de la vivencia. En la ley de la vivencia, el maestro debe hacer que el estudiante se enrole con su diario vivir, es decir, enseñar a partir de lo que nosotros vivimos día a día. Bien, vamos a seguir hablando de los enfoques del aprendizaje. Un enfoque del aprendizaje es cuando el docente se fija un objetivo a alcanzar con un determinado trabajo, pero también es cuando el docente le dedica tiempo a ese trabajo, es didáctico con ese trabajo, es responsable con ese trabajo y le muestra al chico cuál es el fin de ese trabajo, cuál es el objetivo que el chico debe cumplir con ese trabajo, cuáles son las expectativas y cuán importante es la realización de ese trabajo para nuestra vida cotidiana y demás. Dentro de los enfoques dentro de los enfoques del aprendizaje, encontramos 3 enfoques importantes: el superficial, estratégico y el profundo. Vamos a hablar de esos 3 enfoques y vamos a comenzar por el primero. El primero de ellos es el superficial. El superficial es cuando al chico se le es dado el trabajo y el chico hace un análisis ligero. No hace un análisis profundo, sino un análisis ligero, un análisis rápido, un análisis por salir de paso, como nosotros diríamos. Entonces el chico no se preocupa tanto por aprender, no se preocupa tanto por hacer un análisis profundo, no, sino que el chico lo que le interesa es hacer la tarea, tratar de hacerla de la mejor manera posible, pero realmente si aprende o no aprende, eso no importa, porque el chico no está interesado en un conocimiento, está interesado únicamente en cumplir una responsabilidad, y ese es el tipo de enfoque superficial. Ahora, vamos a hablar del enfoque estratégico. Aquí el chico lo que hace es lo siguiente: el chico trata de buscar las herramientas necesarias, trata de buscar información, trata de absorber más y más información para tener un trabajo bien elaborado. Ahora el chico resuelve el trabajo, el objetivo del chico es alcanzar una excelente nota, haciendo un trabajo bien elaborado y cumpliendo no simplemente la responsabilidad de hacer el trabajo a tiempo y no por salir de paso, sino que trata de sencillamente cumplir con la responsabilidad, sí, pero también aprender un poco del trabajo que ha elaborado. Pero en sí su objetivo principal no es adquirir el conocimiento, sino sencillamente hacer el trabajo porque sé que como humano me hace un bien aprender nuevos conocimientos, adquirir nueva información, pero sencillamente yo digo, bueno, hagamos el trabajo, elaborémoslo porque sé que me enriquece como humano, me enriquece mi parte metacognitiva, pero sencillamente hagámoslo, pero también hagámoslo más que todo por cumplir la responsabilidad y nada más. Y por último tenemos el enfoque profundo. Aquí el chico no le importa la nota, no le importa la responsabilidad que debe cumplir a tiempo, no. Aquí el chico lo que más le interesa es obtener un conocimiento profundo. Y bueno, creo que ese es el objetivo de todos los docentes, que los chicos quieran tener un enfoque profundo. Aquí el chico se preocupa es por adquirir información, por absorber nueva información, por crecer intelectualmente y no tanto por una nota, no tanto por una responsabilidad, no. Entonces, el chico lo que busca es nuevas estrategias, nueva información, implementa estrategias antiguas, estrategias nuevas, herramientas antiguas, estrategias nuevas y asocia la información que ha tenido anteriormente con la nueva información que tiene y permite que la información que ya ha adquirido toda su mente sea más sólida, más concreta, y así esta persona va teniendo un crecimiento intelectual mucho más elevado que los otros 2 enfoques que vimos anteriormente. Bien, dentro de las categorías del aprendizaje encontramos el avance conceptual. El avance conceptual es cuando el chico ya tiene dominios de conceptos. Entonces, el chico ya teniendo dominios de conceptos empieza a crear ideas principales y estas ideas principales las generaliza en todo el contexto social. Esto permite que el chico tenga una mejor relación, una mejor comunicación, una mejor expresión oral y así se pueda desenvolver mejor en la sociedad.
El fin de las categorías del aprendizaje es que el chico integre o relacione los conceptos anteriores con conceptos nuevos y esto le permita crear ideas principales, crear nuevos conceptos a partir de lo que ya tiene y a partir de lo que hasta ahora está conociendo. Bien, ahora vamos a hablar de las habilidades y vamos a hablar como nuestra primera habilidad, que es la habilidad cognitiva. El pensar no es un hecho que nace innato en nuestro cerebro, no señor, el pensar es algo que se da progresivamente, es decir, cuando nosotros empezamos a utilizar, a trabajar, a desarrollar nuestro cerebro se va a ver forzado a responder a lo que nosotros le exigimos. ¿Cómo así? Bueno, cuando nosotros empezamos a pensar, a desarrollar actividades mentales, como juegos de mesa, como tratar de recordar conceptos anteriores, asociarlos con conceptos nuevos. Cuando nosotros empezamos a exigirle a nuestra mente va a empezar a desarrollarse, va a empezar a crear nuevas habilidades, nuevas destrezas, y estas son las habilidades cognitivas. De esta manera se desarrollan las habilidades cognitivas. No pensemos que las habilidades cognitivas se desarrollan por sí solas, porque estaríamos perdiendo totalmente el tiempo. Realmente, si nosotros queremos tener habilidades cognitivas, debemos desarrollarlos nosotros mismos, con esfuerzo, con dedicación, pero sobre todo exigiéndole a nuestra mente, ya que ésta da lo que nosotros le exigimos. Bueno, y nuestra segunda habilidad son las habilidades comunicativas, emocionales y sociales. ¿Cómo se desarrollan estas habilidades? Estas habilidades no se pueden solucionar cuando yo soy un ermitaño, cuando yo soy una persona solitaria, cuando yo simplemente estoy en mi casa, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa y así. Estas habilidades no se desarrollan así. Para que nosotros desarrollemos esta habilidad comunicativa, emocional y social, debemos integrarnos a la sociedad en la que vivimos, debemos hablar con las personas, y cuando nosotros empezamos a compartir con las demás personas y a observar los diferentes puntos de vista, a respetarlos aunque no estemos de acuerdo, entonces vamos a empezar a desarrollar estas habilidades. Cuando nosotros empecemos a hablar con las personas sin disgustarnos, sin pelear porque ellos piensan diferente a nosotros, esta habilidad se va desarrollando. Pero si de pronto yo soy del tipo de persona que me dice, no Laura, no estoy de acuerdo con tu punto de vista porque pienso que no es así, me parece amarillista o X o Y cosa, y yo una vez exploto, no, porque yo tengo que respetar las opiniones de las demás personas, y así mi habilidad comunicativa, social y emocional va a ir desarrollando y va a ir creciendo asertivamente. Bien, ahora vamos a hablar de las dimensiones del aprendizaje. La primera dimensión es la confianza académica. Dentro de la confianza académica encontramos a dos personajes importantes, el estudiante y el maestro. El estudiante relaciona sus trabajos con sus metas personales. El maestro muestra entusiasmo sobre el material que presenta. El estudiante aplica lo aprendido en la vida real. El maestro enseña material adicional, anécdotas y demás. El estudiante siente el aprendizaje como interesante. El docente retroalimenta positivamente para que el estudiante atribuya más información a la que ya ha adquirido. El estudiante siente confianza en el momento de aprender. El maestro es claro sobre sus expectativas y las tareas. El estudiante autoevalúa sus logros, y el maestro usa la autoevaluación más como algo cualitativo que como algo cuantitativo. Muy bien, vamos a hablar de las dimensiones del aprendizaje. Vamos a hablar de la primera dimensión, que se trata acerca de las actitudes y percepciones hacia el aprendizaje. Vamos a hablar del estudiante. El estudiante percibe el aula como un lugar placentero, ordenado, seguro, con reglas claras, alegres y dinámicas. Conoce en forma personal al maestro, bloquea angustias que le quitan la concentración, se involucra en la creación de las reglas de su clase, identifica sus propios estándares de comodidad y de orden, hábitos y valores. El estudiante debe sentirse aceptado. Ahora vamos a hablar del maestro. El maestro debe ofrecer seguridad física, psicológica y emocional. Respeta las necesidades kinéticas de los alumnos.
Conoce de forma personal a los alumnos. Establece contacto personal y humano, sobre todo humano, con los alumnos. Se dispone positivamente a los alumnos y a grupos difíciles. Provee oportunidades de interdependencia grupal positiva y distintos roles. Y por último, monitorea las actitudes de los estudiantes y la controla. En la segunda dimensión encontramos adquirir e integrar el conocimiento. Vamos a hablar de la parte conceptual. Examinar atributos del concepto con proceso de indagación mediante ejemplos y no ejemplos, utilizar los conocimientos previos de los alumnos, experimentar el contenido con todos los sentidos, formular hipótesis usando cadenas de razonamiento y vamos a hablar ahora de la parte procedimental. Resumir, calificar procedimientos y cuestionando la información o lo aprendido del chico. Pero ese cuestionando va de una manera positiva. Se hace a través del ensayo, a través de procesos escritos, a través de, por ejemplo, haciendo carteles y señalando los posibles errores que en este proceso de actividades el docente identifica. Los estilos del aprendizaje. Cuando queremos aprender, cada uno busca su propia estrategia, puesto que todos aprendemos de manera diferente. Si a un grupo de 10 chicos le hablamos de un tema determinado y practicamos una serie de ejercicios, al final del procedimiento notaremos que aunque a todos se les dio la misma información, todos aprendieron algo diferente, de manera diferente y tienen conceptos diferentes. Dentro del campo académico nos encontramos con que existen diferentes tipos de aprendizaje, ya que cada persona utiliza el más conveniente teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, las diferencias culturales, sus diferencias físicas, fisiológicas y como docentes no podemos categorizar al estudiante por sus estrategias, ya que éstas van evolucionando como nosotros mismos. Los estilos del aprendizaje. Cuando queremos aprender, cada uno busca su propia estrategia, puesto que todos aprendemos de manera diferente. Si a un grupo de 10 chicos le hablamos de un tema determinado y practicamos una serie de ejercicios, al final del procedimiento notaremos que aunque a todos se les dio la misma información, todos aprendieron algo diferente, de manera diferente y tienen conceptos diferentes. Dentro del campo académico nos encontramos con que existen diferentes tipos de aprendizaje, ya que cada persona utiliza el más conveniente. Las estrategias del aprendizaje. Según Morero, 1994 dice que el estudiante toma la decisión consciente e intencionalmente de recuperar de manera adecuada y coordinada la información que ha obtenido antes y aplicarla para una función determinada. Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento que el estudiante adquiere de forma intencional para solucionar problemas y demandas académicas. Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de procedimientos puestos en funcionamiento por un individuo para aprender. Este debe incluir varias técnicas dentro del contexto académico, como son un propósito determinado, actividades específicas y demás. El estudiante debe adquirir la autodisciplina, ya que en muchos casos el docente o tutor no puede estar presente en las clases, como en los casos de los chicos que estudian a distancia. Las estrategias implementadas deben ser buenas, variables y dinámicas, para que tengan un funcionamiento adecuado y que cada día el estudiante se enriquezca progresivamente. El estudiante tiene que buscar una excelente fuente de investigación que le permita clasificar la función aprendida y generar nueva información utilizando un enfoque profundo. Y adicionalmente a esto, el estudiante debe tener un buen trabajo colaborativo, es decir, un trabajo en grupo donde se implementen nuevas estrategias, donde se socialicen ideas y donde les permitan crecer en grupo para tener un mejor desarrollo académico. Motivación del aprendizaje. Por lo general, una motivación es un estímulo que nos insta a actuar para llegar a un objetivo en específico. Según Pinterest, dice que la palabra motivación viene del verbo movere, que significa que es lo que hace a las personas o a los individuos a que se muevan a un objetivo en específico, a una actividad en específica o a una tarea en específica. Tipos de motivación.
El primero de ellos es la motivación extrínseca, que es cuando la motivación extrínseca es cuando la conducta se enciende de manera personal o conocida o solo por puro gozo de experiencia. El segundo de ellos es la motivación extrínseca. Es cuando el individuo se ve incitado a actuar por factores ambientales externos como por ejemplo los castigos, las recompensas o las presiones sociales. Es decir, aquí el estudiante trabaja no tanto por la actividad en sí, sino por los castigos, por las recompensas o por satisfacer a la sociedad. Estas dos motivaciones son supremamente importantes en el aula de clase. Ahora, hay que tener cuidado al momento de aplicarlas porque pueden ser un arma de doble filo. Ahora vamos a hablar de los factores importantes de la motivación. El primero de ellos es las relaciones entre el ambiente de aula y la motivación. Si bien uno de los retos más importantes del docente es hacer de su aula de clase el lugar más atractivo para los chicos. El ambiente de aprendizaje es uno de los factores más importantes porque de este ambiente donde aprendemos es donde hace que nuestro aprendizaje sea bueno, es decir, de excelente calidad o sea malo. El salón de clase es uno de los factores de motivación para un excelente trabajo. Es por eso que dentro del aula de clases encontramos trabajos muy buenos, trabajos no tan buenos y trabajos malos, porque cada chico se adapta según el ambiente que nosotros como docentes le brindemos. Ahora, aquí es donde hay que tener en cuenta la importancia de las inteligencias múltiples, porque a cada chico podemos adaptarle ese ambiente de una mejor manera para que el chico pueda tener un aprendizaje asertivo. El segundo factor es la relación entre el liderazgo. El maestro sabe que su conducta, que su personalidad y su ser en sí influyen mucho en el comportamiento de sus alumnos. Es por ello que el maestro debe tener una excelente conducta, un excelente comportamiento y una excelente responsabilidad para que pueda darle de lo mejor de su esencia como humano a los chicos y los chicos puedan recibir de esa mejor esencia que el docente da y se apropien de ella y lo pueda hacer como un objetivo a seguir. Teorías de la motivación. Existen muchas teorías de la motivación, pero hay 4 que son bastante relevantes. La primera de ellas es la teoría del razonamiento. Esta enfatiza la importancia de las respuestas a sucesos ambientales y cotidianos. La segunda de ellas es la teoría de las necesidades. Los individuos se esfuerzan por satisfacer sus necesidades internas como la autosatisfacción. La tercera de ellas, que es bastante importante, es las teorías cognitivas, la importancia de lo que piensan y lo que creen las personas. Y por último, tenemos las teorías del aprendizaje social. Se dice que las acciones de los individuos se ven influenciadas por las metas y expectativas que tienen para alcanzar el éxito. Las teorías del aprendizaje. Muchas teorías nos ayudan a comprender el comportamiento humano y tratan de explicar cómo el sujeto accede al conocimiento. Su objetivo es adquirir destrezas y habilidades en el razonamiento y la adquisición de conceptos. Ventajas y desventajas de las teorías del aprendizaje. Algunas teorías presentan una serie de debilidades, por ejemplo, el conocimiento producido por lo teórico del aprendizaje se aplica principalmente al adquirir destrezas simples y logros cuyos objetivos resultan ser algo superficial en cuanto al contexto escolar. Dentro del salón de clase nos encontramos con una serie de enseñanzas superficial y mecánica que no permiten que el estudiante se desarrolle de manera integral en el aula de clase. Clasificaciones de las teorías del aprendizaje. Muchas son las teorías que tratan de explicar los diferentes fenómenos que se presentan en el aprendizaje, para tratar de llegar a una conclusión general acerca de los factores implicados en el campo que experimentan las personas, como resultado de sus experiencias o relación con el entorno. Lamentablemente, una sola teoría no proporciona todas las respuestas ni los interrogantes en cuanto al contexto escolar.
No podemos generalizar una sola teoría, puesto que todos aprendemos de manera diferente debido a las diferentes inteligencias múltiples y además que no todos tenemos el mismo grado de complejidad. Es por ello que debemos aplicar la teoría adecuada en la persona adecuada. Bien, vamos a hablar de las teorías y tipos de aprendizaje. Primero vamos a hablar de las teorías del aprendizaje. La primera teoría es la teoría del condicionamiento. En esta teoría básicamente nos dice que el aprendizaje se da a través de estímulos-respuestas. Es decir, que el estudiante aprende cuando tiene una conexión estable con los estímulos. También nos dice que esta se da a través de que nosotros reforcemos un comportamiento o con un castigo o premiando a la persona. De frente a esta perspectiva podemos encontrar dos orientaciones. La primera de ellas es el condicionamiento clásico, que es el que presenta Pavlov y Watson. La segunda orientación es el condicionamiento operante, que es el presentado por Hull, por Edward y principalmente por su mayor exponente, que es Skinner. Como segunda teoría tenemos las teorías mediacionales. Esta teoría nos dice que el sujeto aprende a través de la intervención de mecanismos por parte de él mismo. Bien, tenemos nuestra tercera teoría, que es la teoría por el aprendizaje social. En esta es donde nos indica que nosotros podemos aprender a través de imitar a otras personas. Sus mayores exponentes son Albert Bandura y Conrad Lorenz. Bien, tenemos nuestra cuarta teoría, que es la teoría cognitiva. Tenemos nuestra quinta teoría, que es la teoría genético-cognitiva, presentada por Jean Piaget. Y tenemos la teoría de procesamiento de la información, que es presentada por Teodoro Simons. En unos años han surgido nuevas teorías, pero aún están en proceso de formulación. Teorías tales como la formulada por el norteamericano Howard Gardner. Como él formuló la teoría de las inteligencias múltiples, pero aún esas teorías están en proceso. No solo esta teoría no simplemente nos sirve para explicarnos las formas de aprendizaje, sino también los tipos de aprendizaje. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de aprendizaje. El primer tipo de aprendizaje que encontramos es el aprendizaje asociativo. Este se da a través de relacionar la información que nosotros ya hemos adquirido anteriormente, asociarla con una nueva información. Se da en la interacción de las dos informaciones, permitiendo que la información sea de mejor calidad. El punto clave de este tipo de aprendizaje está en memorizar. ¿Qué debe hacer el docente para fomentar este tipo de aprendizaje? Bueno, debe propiciar oportunidades, usar los medios adecuados, destacar las relaciones, debe utilizar un material lógico y sistemático y debe captar la atención del estudiante con el material que presenta. Bien, tenemos como segundo tipo el tipo motor. Aquí el docente debe hacer que el estudiante pueda moverse, puede tener una capacidad física que le permita canalizar ciertos factores como la hiperactividad, pero también el fin del docente debe hacer que el estudiante pueda tener destrezas físicas y no simplemente destrezas mentales. Ahora, ¿qué debe hacer el docente? El docente debe hacer que el estudiante conozca cuáles son sus destrezas físicas. El docente también debe cuidar en la manera como se dirige el estudiante, es decir, si el chico no puede correr mucho o de pronto no tiene un físico lo suficientemente bueno, entonces el docente no puede exigirle más de lo que el chico puede dar. Realizar demostraciones físicas. El docente no simplemente debe decirles corran 20 metros, corran 10 metros, no. El docente debe acompañarlos en estas actividades y relacionarse con los chicos de una manera más asertiva. Y por último, prestar atención al chico, es decir, si el chico se siente cansado, si el chico tiene de pronto una fractura en la rodilla, en el pie o en alguna parte, o de pronto no está en condiciones para poder hacer ejercicio, el docente debe estar al pendiente del chico porque puede ocurrir una lesión más grave. También el punto principal de ese tipo motor es hacer que el chico se desarrolle más en sus motricidades y pueda tener un mejor desarrollo integral. Bien,
Vamos a hablar ahora del tipo conceptual. El tipo conceptual más que todo es el desarrollo y la integración de conceptos y la información ya. Entonces cuando hacemos esta relación podemos sacar unos conceptos mejores. Es decir, es la asociación y el aprendizaje de nuevos conceptos. ¿Cuál es el fin de este tipo de aprendizaje? El fin es que podamos obtener más conceptos para tener un mejor vocabulario académico, podamos tener un mejor conocimiento académico, podamos tener una amplitud en nuestros conocimientos. Este se da a través de la comunicación oral, pero también de la comunicación escrita. ¿Qué debe tener en cuenta el docente al aplicar este tipo de aprendizaje? Primero, debe conocer conceptos para enseñarlos a los estudiantes. Segundo, debe permitir que los estudiantes desarrollen el tipo de conceptos. Es decir, por ejemplo, le vamos a preguntar a un chico qué es disciplina, entonces permitimos que el chico pueda asociar qué es disciplina y pueda dar una respuesta asertiva. Y tercero, el docente debe permitir que el estudiante viva experiencias y que a partir de esas experiencias pueda adquirir conceptos para su desarrollo integral. Bien, vamos a hablar del tipo creador. Aquí es donde el docente debe crear en el aula de clase un ambiente fresco, un ambiente innovador, un ambiente tranquilo para que el chico aprenda mejor. Es importante que el ambiente sea muy tranquilo y que exija un nivel de efectividad, un nivel de afectividad para que el estudiante de pronto si se sienta los afectos fraternales, en el caso del docente, pues el docente pueda brindar esos afectos fraternales que quizás no se les dan en el hogar. Bien, el tipo de aprendizaje reflexivo va de la mano con el creador. Aquí se pretende analizar los problemas y solucionarlos, dar una pronta solución, pero principalmente lo que exige este tipo de aprendizaje es que nosotros podamos reflexionar frente a los problemas presentados. Esto más que todo se utiliza en el aprendizaje basado en problemas. Bien, vamos a hablar ahora del tipo de aprendizaje emocional y social. Este es donde pretende que el estudiante se enrole en una sociedad y le permita tener un mejor crecimiento, con el fin de que el estudiante pueda superar la timidez, los miedos o las fantasías. Bien, y por último tenemos el tipo de aprendizaje por asociación. Si bien muchos de nosotros como docentes somos ejemplo para nuestros estudiantes, muchos de nuestros estudiantes nos miran y tratan de imitarnos. Este tipo de aprendizaje se da a través de la observación y permite que el estudiante observe un modelo y quiera imitarlo. Es por eso que es importante que los papás y los docentes canalicemos el tipo de información que está ingresando en la mente de nuestros hijos. Este tiene 4 factores importantes, los cuales son la adquisición, la retención, la ejecución y las consecuencias. Hola Laura, hoy vamos a hablar de lo que es las causas de la dificultad del aprendizaje. Es tan importante, ¿por qué? Porque a veces nuestros hijos en los colegios sufren de estas causas de dificultad de aprendizaje y a veces no podemos saber si las tienen o no las tienen. Por eso a esta hora queremos saber un poquito acerca de estas dificultades del aprendizaje, que nos hables un poquito. ¿Qué es una dificultad del aprendizaje? Bueno, una dificultad del aprendizaje es un trastorno que nos impide aprender, es un trastorno que impide escuchar, ver, poder ser receptores del mensaje que nos dan. Esto es una dificultad del aprendizaje y muchas veces esas dificultades están tan implícitas en los problemas del niño, en que el niño es hiperactivo, en que el niño es desobediente, que el niño es esto y lo otro, que nosotros como papás o como maestros no nos permite ver que el niño tiene un problema o una dificultad a la hora de aprender. Me decías que una dificultad del aprendizaje es un trastorno que afecta el aprendizaje. Sin embargo, yo también quiero que nos hables de las causas de las dificultades del aprendizaje, que es importante saber acerca de este tema. Bueno, tal como una causa de ello no existe ninguna causa. Científicamente no existe una causa del por qué las personas no aprenden. Lo que sí hay que tener en cuenta es que existen teorías y una de ellas, la más importante, es que se dan por desórdenes leves de la estructura del cerebro y sus funciones. Muy bien, hemos hablado hasta aquí de qué es una dificultad del aprendizaje, también hemos visto las causas de las dificultades del aprendizaje, pero también quiero que nos hables a esta hora cuáles son los problemas generales del aprendizaje.
Bueno, los problemas generales en sí es que el chico tiene una dificultad en todo su proceso de aprendizaje. El chico se distrae, el chico muestra desinterés, el chico no le gusta la clase, muy pocas cosas le parecen llamativos. Por eso es que hay que conocer al chico y aprender a tocarle la fibra, aprender a tocarle lo que le gusta, porque yo no le puedo llegar al chico con algo que no le gusta, porque primero es un chico con dificultades de aprendizaje, y si le llego con algo que no le gusta va a ser más difícil para él aprender. Pero la parte que más se ve afectada en el aprendizaje es la parte de la psicomotricidad. Y sabe John, dentro de los problemas generales encontramos a los chicos de aprendizaje lento. Ellos siempre van un poco más retrasados que los demás, siempre van un poquito más quedados en las clases, siempre entregan los trabajos más tarde, les queda más difícil comprender el mensaje que uno le está emitiendo, y eso se da porque ellos se distraen con cualquier cosa, ellos están distraídos, ellos muestran desinterés por el trabajo. Ahora, quiero ser clara, y es que ellos no tienen un retardo mental, no, sencillamente tienen un problema en su desarrollo sensorial. Tú me decías que los niños con problemas de aprendizaje dentro del aula de clase, ellos van un poco más quedados que los demás en el aprendizaje. Sin embargo, en esta tarde también quiero que nos hables un poco acerca de las características del aprendizaje lento, que es importante que todos conozcamos esta parte de esta problemática. Sí, John, existen muchas características, pero voy a hablar de las más importantes. La primera de ellas es la lentitud para procesar información. La segunda es la baja motivación de aprender. Ellos miran el aprendizaje como algo innecesario. La tercera es la inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje utilizado por el profesor. Y la cuarta de ellas es la falta de autonomía necesaria para el establecimiento de sus propias estrategias para estudiar y memorizar. Según Morales y Marta, dentro del salón de clases serían los siguientes factores: la dificultad para finalizar sus tareas, la escasa atención, el bajo nivel de perseverancia. Ellos suelen rendirse muy fácil cuando no logran algo, la falta de asertividad en relación con la autoridad y la dificultad para hacerse escuchar. En el ámbito de la casa sería que son niños que todo el tiempo se toca decirle haga trabajos, haga las tareas, haga esto, entonces todo el tiempo usted está como arneando a los niños, como impulsándolos a que hagan, porque ellos no son autónomos de desarrollar sus propias actividades o responsabilidades. Bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado. ¡Chao!